Hoy le toca la R1. Como ya veríais en el vídeo de presentación, mi moto es de 2020, ¿vale? Y tiene la peculiaridad de que todavía no se puede flashear. Como parece que va para largo, vamos a instalarle una centralita complementaria para mejorar la inyección y sacarle todo el rendimiento posible a ese supresor y ese escape que llevo. Bueno, concretamente el modelo que yo he elegido es la Rapid Bike Evo. Es un modelo específico para 2020 que ha lanzado Dim Sport, ¿vale? Y yo creo que está bastante bien. Igual que la competencia, que ya tenéis disponible tanto Power Commander como Bazaz para la R1 2020, solo controla los inyectores superiores, ¿vale? La R1 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solo vamos a poder ajustar el mapa de combustible a partir de 4000 revoluciones o 60% de gas, que es cuando la R1 empieza a inyectar en los de arriba. Esto va a ser un vídeo más tutorial de cómo montarlo en una R1 de 2020, pero el siguiente vídeo va a ser mapeándola en el mapa de potencia, contando un poco qué ganamos, qué tocamos, qué mejoramos y demás, o sea que ese vídeo probablemente sí que os interese a todos. Este es más dirigido pues a alguien que tenga esta moto. Bueno, como os podéis imaginar, lo primero es quitar el depósito de gasolina, y para quitar el depósito de gasolina quitamos el asiento y los dos paneles laterales, así que nada, vamos a empezar a desmontar. El asiento en casi todas las Yamaha se quita de la misma manera, que es dos tornillos salen del 5 que llevan aquí. Una vez que los quitamos, desliza hacia arriba. El depósito se puede sacar sin quitar el embellecedor frontal, así que vamos a hacerlo así, que es con estos tornillos que lleva aquí. Ahora con un vaso de 10 milímetros quitamos el soporte trasero. Ahora tenemos que desconectar todo lo que lleva el depósito, ¿vale? Que es básicamente bomba de gasolina, línea de gasolina y el sobrante que suele tener para tirarlo por abajo. Y esta tarea suele ser más fácil entre dos, pero bueno, si no, con una mano y un poco de maña o metiendo un martillo de goma o algo para sujetaros el depósito de pie. La línea de combustible lleva una presilla de seguridad, ¿vale? Como en todas las motos. Sale más fácil con el destornillador plano. Ya está. Y una vez que está floja ya podemos tirar de ella. Con todo desconectado, pues sacamos el depósito ya. No agarréis del embellecedor, ¿vale? Agarrar siempre de lo que es la parte metálica. Y ya está. Y donde lo dejéis, cuidado con el conector de la bomba. Bueno, ya tenemos la caja del filtro del aire a la vista y los 4 inyectores superiores. Como no vamos a tocar los de abajo, no tenemos ni que quitar la caja del filtro, ¿vale? Va súper fácil. Y bueno, lo suyo aquí es que metáis un filtro de alto flujo, ¿vale? Ya que vais a reprogramar y que lo hagáis. Y si hacéis un mapa a medida, lo hagáis con ese filtro puesto. Así que nada, voy a plantear el arnés de Dim Sport, a ver cómo queda y fuera. Este es el kit de cableado, ¿vale? Entonces podemos ver que aquí pone Upper Injectors, que son los inyectores superiores, ¿vale? Y esto es una pareja de macho-hembra, es decir, se mete entre medias. Yo creo que lo voy a llevar por el lado izquierdo, que ya es por donde va el cableado original. O sea que más o menos esto iría aquí. Vale. Entonces esto es muy fácil, pues el inyector 1, le quitamos el conector. Y nos vamos al inyector 1 y lo conectamos. Y así con todos. 2, 3 y 4.
Y ahora la vuelta hacia los inyectores de la misma manera. Este es el 1. Ahora vamos viendo cómo organizar el cableado. Este es el 2. Este es el 3. Y este es el 4. Vale. Bueno, vamos ahora a por las dos sondas landas, ¿vale? Aquí lo tenemos O2 sensor 1 y O2 sensor 2, ¿vale? Entonces, la sonda lambda número 1 es esta que sube por aquí por la izquierda, que está un poco más escondida, y la número 2 es esta, que está más fácil, ¿vale? Entonces, voy a conectar la número 2. La número 2 es este conector de aquí, ¿vale? La que sube del escape. Entonces, igual que con los inyectores, lo desconectamos y nos metemos entre medias. Ya estaría la número 2. Entonces, por este lado he sacado ya aquí el cable del sensor de oxígeno 1 y el de Crankshaft Position Sensor, que es el sensor de posición del cigüeñal, que también viene por aquí. Entonces, tenemos la sonda lambda que sube desde aquí y está aquí dentro del conector, dentro de esta funda, ¿vale? Entonces, para intentar dejarlo un poco curioso, sacamos esta funda un poco así hacia afuera, vamos a meter los cables por la parte superior para que los conectores queden dentro de este escudo de agua, ¿vale? Aunque son conectores sellados y demás, pues queda más bonito. Entonces hace falta un poco de maña, pero bueno, os aseguro que entran. Vale, entonces ahora lo que hacemos aquí dentro es el cable original. Lo conectamos a este y aquí conectamos la sonda lambda. Aquí conectamos la sonda lambda que sube y el resto de cables. Entonces ahora en la funda de atrás hacemos lo mismo para el sensor de posición del cigüeñal. Y lo volvemos a colocar todo como estaba. Bueno, como veis queda completamente como si fuera stock, no se nota apenas que hay un arnés secundario de cableado por ahí colado. Bueno, el siguiente es el TPS o Throttle Position Sensor, ¿vale? Este es el sensor de posición del acelerador, entonces tenemos que quitar esta tapa en la R1. Y ahora hay que deslizar y cuidado con no rayarlo con la tapa superior. Y sale. Tenemos que retirar también el soporte de la EQ porque molesta para llegar hasta el sensor, así que nada. Es este conector de aquí. Entonces igual lo desconectamos, y lo mismo, y conectamos los dos de la Rapid. Volvemos a montar todo esto en orden inverso. Bueno, ahora que tengo todo conectado ya prácticamente, solo me queda lo de alimentación. Vamos a desmontar la parte trasera y vamos a poner ya en la localización donde vayamos a poner la Rapid Bike y terminamos de conectar, ponemos el depósito y probamos a ver si funciona.
Bueno, al final, para mí la posición que más me convence es aquí, pillándola con el soporte de la batería, y la verdad que queda súper sólido. Así que nada, vamos a terminar el cableado y le damos. Vale, ya solo nos queda la alimentación y la tierra. Entonces la tierra la tenemos muy fácil, ¿vale? Que hay ahí un tornillo Allen común, entonces es tan fácil como meterlo Ahora, para la parte de alimentación, esta centralita es un poco rara, ¿vale? Porque lo coge de aquí, del conector que va al circuito del freno, de la luz de freno. Entonces, eso quiere decir que puede ser por cómo montó Yamaha el cableado, que en algunas motos esté dado la vuelta a la polaridad de este conector, básicamente porque ellos ahí les da lo mismo la polaridad. Entonces, incluye Rapid Bike un trozo de cableado extra, que si os fijáis, es simplemente un macho hembra, que lo que hacen es le dan la vuelta a la polaridad, ¿vale? Si os fijáis en el conector, positivo con negativo y negativo con positivo. Entonces hay que medir con un polímetro aquí a ver si tenemos bien puestos el positivo y el negativo o necesitamos conectar este trozo de cable en medio. Vale, he medido con el polímetro y efectivamente en mi moto están dados la vuelta, ¿vale? El que tiene el positivo es el azul rojo. Entonces tengo que instalar el trozo de cable este. Con esto estaría completa la instalación. Voy a poner unas bridas y demás y os la enseño cómo la he dejado yo y ya está. Bueno, pues así es como he dejado el cableado. Como veis, el arnés de la Rapid va pegado al arnés original y se va metiendo por donde hace falta. Me he dado cuenta que hay muy poco espacio en esta moto entre la caja del filtro del aire y el depósito, así que he dejado solo los conectores aquí y los otros los he metido abajo. Así que nada, voy a montar el depósito y listo. Bueno, después es pues de montar la moto exactamente igual que la hemos desmontado, que no sobren tornillos. Y nada, ahora lo único que voy a hacer es la toma de USB, ¿vale? Yo la he dejado aquí, que quede accesible solo quitando la parte superior. Luego la puedo esconder así y volver a poner el asiento. Y nada, solo queda verificar que lee todo bien. Entonces cogemos la toma de USB, le quitamos la tapa ciega que tiene para la humedad, conectamos el cable USB. Vale, ya nos detecta todo, el mapa de la moto, la versión que tenemos y demás. Y ahora si le doy al contacto de la moto, vale, esto es el TPS, ¿vale? Las revoluciones, arrancamos y vemos que lo lea todo. Bueno, pues hasta aquí estaría este vídeo, ¿vale? El siguiente será en el banco de potencia, que voy a ir dentro de un par de días y a ver cuánto le sacamos, cómo queda el mapa y que nos cuente un poco Juan cómo es el tema.